El mensaje de esta semana lo he titulado "Se te nota tu acento mundano". Y había pensado hacerlo repetir esto mirando a su hermano, pero prefiero que no, porque creo que eso es distractivo. Pero sí le aconsejo que cuando llegue a su casa vaya al espejo y se pregunte usted mismo en el espejo: oye tú, ¿se te nota el acento mundano o no? Fíjese que Jesús, cuando comenzó la noche de su pasión, le había advertido a Pedro que a pesar de toda la lealtad que le había prometido, que a pesar de todo el compromiso que le juraba tener, incluso hasta morir por él, Jesús le estaba advirtiendo de que antes de que el gallo cantara por segunda vez, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y narra Marcos 14, y poco después los que estaban allí dijeron una tercera vez le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Otro evangelio dice: y lloró amargamente. Si hay algo casi imposible que nosotros nos saquemos como inmigrantes, ya adultos, es el acento hispano que tenemos cuando tratamos de hablar inglés. Para los niños que aprenden inglés, se les hace fácil hablar un idioma nuevo sin acento. Pero de adulto es otra cosa. De adulto es muy difícil sacarse el acento que uno trae de su lengua materna. ¿A poco a usted no le ha pasado nunca que usted trata de sacar su mejor acento, su mejor English, e inmediatamente su acento lo delata? Alguno puede decir: a mí no solamente me delata mi acento, sino que mi tamaño, mis nervios, mi piel, mi porte, todo me delata. Pero por eso quiero comenzar estableciendo que históricamente lo que está sucediendo aquí con Pedro tiene un trasfondo bien interesante que no se le coloca mucha atención. Uno es que el acento y forma de hablar juega un rol muy importante en la narrativa del texto que acabamos de leer. Según los comentarios de expertos bíblicos, las personas que vivían en la provincia de Galacia, eso incluye Nazaret, Capernaum, todos los que eran de ahí eran conocidos por tener un acentito medio propio. Y ese acentito medio propio era reconocido por los que vivían en Judea y en Jerusalén. Pero lo miraban de forma despectiva ese acentito. Según expertos, los de Galilea, o sea, Jesucristo y la mayoría de sus discípulos, intercambiaban y pronunciaban de manera distinta ciertas consonantes hebreas y arameas, lo que lo hacía sonar divertido. ¿Escucha usted cuando dicen: uy, que habla divertido el hermano colombiano? Uy, qué acentito cantado tiene el mexicano. Uy, que el chileno se come las S, y empiezan ahí a describir los acentos. Pues eso es lo que está pasando en este pasaje. Cuando escuchan hablar a Pedro, reconocen que son de la provincia de Galilea. Entonces, por el acento lo cacharon. Y segundo, lo que se ve en el texto, que hay que entender también, que había un trato despectivo a los que venían de esa área. Según el historiador del siglo I, Flavio Josefo, Galilea era una región que la trataban como si fuera el campo de Israel, el campo de Judea. Yo no sé si a usted le ha pasado que, por lo menos a mí, yo soy del sur de Chile, y todos los de la capital, ellos piensan que es el centro, el mero centro de Chile, a todos los que vivimos en el sur nos dicen sureños. Y una vez recuerdo que mi tío, cuando visité Santiago, me decía: ¿usted conoce lo que son las calles de pavimento? Me decía. ¿Usted sabe lo que es un puente? Me decía. Y yo ahí: sí, tío, sí sé.
porque bromeaban conmigo porque soy sureño. Por eso es interesante entender que cuando Felipe le cuenta a Natanael que ha conocido a Jesús el Mesías, fíjese lo que dijo Natanael. Juan 1:46 le respondió: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dijo: ven y míralo tú mismo, ya que no crees. Pero hay que entender aquí lo que está pasando, porque Natanael no estaba hablando con arrogancia, porque él era de esa área. Él estaba hablando porque había asumido, estaba reflejando, estaba aceptando de que ellos eran mirados en menos. Es como el caso de nosotros, cuando sabemos que quizás por ser medio chiquitito, pero poderoso, medio oscurito, pero luchador, como los indios, mapuche, araucano, chileno, y ya nos colocan en una cierta categoría, porque ya hemos aceptado la realidad. Yo por lo menos acepté que después de 25, 26 años en Estados Unidos, no puedo sacarme el acento hispano, lo trate. Estoy ahí casi, pero todavía no. Ahora, no sé cómo será en su país, pero quizás usted también ha experimentado el que lo traten un poquito diferente porque no es de la capital, o quizás porque no es de cierto color. Fíjese que en Marcos 14 encontramos lo que acabamos de leer, y me parece interesante el verso 71. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Por qué es importante maldecir? Porque después comenzó a jurar, pero primero comenzó a maldecir. Entonces aquí es donde quiero desarrollar lo que creo que el texto bíblico está tratando de enseñarnos. Y uno es que nuestra crianza nos delata. Muchas veces las personas miran, lamentablemente miran el discipulado como un trámite, como un mero trámite. ¿Terminó el discipulado, hermana? Ay, sí, ya pasé ese libro. ¿Terminó el discipulado, hermano? Sí, yo ya sé eso. Pero la realidad es que el discipulado no es una clase más, ni un libro más, sino que es ponga atención, una etapa formativa del creyente. ¿Y cuál es la finalidad de esta etapa? Que al terminar la influencia de este discipulado, nuestro hablar y nuestro actuar nos delate como discípulos de Cristo. Ah, tú eres discípulo de Cristo porque te escuché hablar. Tú eres discípulo de Cristo por la forma en que hacen las cosas. Lo interesante del texto es la forma en que Pedro resuelve esa acusación que se le hace. Y para probar su inocencia, Pedro no hace algo mejor que: voy a demostrarles que yo no hablo como Jesús. Así que él se puso a decir palabrotas, garabatos, malas palabras, profanidad. Esa es la forma que él dijo: voy a demostrar que yo no soy como Jesús. Entonces Pedro decide utilizar malas palabras para probar que él no es seguidor de Jesús. Es decir, quizás podría tener el mismo acento regional de Jesús, que era de Galilea, pero se diferenció por miedo, hablando de forma sucia. Jesús lo había tomado como discípulo hace 3 años, antes que pasara esto aproximadamente, pero todavía la instrucción de ese periodo de 3 años no se veía, por lo menos bajo presión. Ahora, dejemos a Pedro al ladito. Nosotros como iglesia, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos llega el miedo? Al vernos sobrepasados por alguna situación, al ver que se nos está viniendo encima alguna institución, alguna organización, algún familiar, algún novio, una novia, un pololo, una polola, un enamorado. Ay, lo voy a perder. Me da miedo, no quiero perderlo. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿De qué forma decidimos hablar y actuar? ¿De qué forma decidimos modificar nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, por tener miedo, por estar confundido, o hasta a veces por desilusionarnos de algo? Escucha, amada iglesia, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lo amaba. ¿A poco, pastor? Pedro habló profanidades,
para distanciarse, diferenciarse de Jesús, porque el acento era el mismo, así que se puso así garabatos, pero eso no quiso decir que él dejó de amarlo. Pedro comenzó a actuar de una manera totalmente profana, negativa, porque había un conflicto gigante en su corazón. Se habían llevado a su maestro y él no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, ya no sabía, a esa altura de la noche ya no sabía cómo reaccionar, porque partió cortando orejas y Jesús lo retó. Entonces ya no sabía cómo reaccionar, pero aún amaba a Jesús. ¿Hay alguno que se identifica con esa verdad? Lamentablemente nosotros, amada Iglesia de Cristo, nuestra antigua crianza, al igual que Pedro, nos delata cuando tenemos miedo, cuando tenemos confusión, cuando no sabemos lo que está pasando y nos desesperamos. Las razones pueden ser muchas. Algunos niegan a Jesús por miedo a sufrir. Algunos niegan su fe por miedo a perder a una persona. Algunos niegan a Jesús por debilidad. Algunos niegan a Jesús por su falta de fe. Algunos negamos a Jesús porque nos cansamos de esperar que algo cambie. Algunos negamos a Jesús porque comenzamos a mirar a Jesús de lejos, igual que Pedro. Pedro lo estaba mirando de lejos cuando lo estaban interrogando. Él estaba en una fogatita calentándose. Estamos medio cerca, pero no al lado. Ya ahora estamos de lejos mirando a Jesús y comenzamos a tomar decisiones que no lo honran. Algunos niegan a Jesús porque el verdadero sentido de la vida todavía no lo hemos podido encontrar. Tenemos casi 50 años algunos y todavía de repente nos comenzamos a filosofar y la verdad que no hemos entendido cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué Pedro negó a Jesús si horas antes estaba dispuesto a morir por él? ¿Por qué cree usted que Pedro negó a Jesús si horas antes había defendido a espada en mano a su maestro? Amada Iglesia, escucha esto por favor. No hay persona en esta tierra que en algún momento de su vida no haya negado a Jesús. Y es más, déjeme decirlo de otra forma. No hay persona en esta tierra que pueda asegurar que nunca va a negar a Jesús. Algunos dirán, bueno, ¿y qué esperanza tenemos entonces? ¿Cuál es el propósito? Si todos caemos. El apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 6. Entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Y es aquí donde la verdad comienza a tomar una forma radical. Y es que es el lugar de nacimiento y en la crianza lo que delata de dónde somos. Por eso el apóstol comienza diciendo, los que han nacido, los que han resucitado, los que están con Cristo en una nueva creación. Si usted no conoce a Cristo y se pone a hablar, probablemente vamos a entender de qué país viene usted con su acento. Y las costumbres a nosotros nos delatan también, porque donde nacimos y nos criamos es lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa cuando nos bautizamos en aguas? ¿Qué pasa cuando decidimos descender a las aguas? Nosotros estamos declarando que estamos comenzando una nueva vida porque hemos nacido de nuevo. No es que con un abrir y cerrar de ojos somos personas totalmente diferentes, sino que hemos nacido de nuevo y todo el que nace es un bebé. Caer no es un problema cuando se es un bebé, porque para eso Dios coloca padres espirituales, líderes espirituales, personas que lo van a ayudar a levantarse. ¿Cuál sería un problema? El no comenzar una nueva crianza. Y eso se llama discipulado.
Y no me refiero quizás al discipulado de libros. Pastor, ya terminé el libro 3, el 4, ya me adelanté y hasta dice el 5, me dicen algunos. Digo, gloria a Dios. Sino que en el caso de Pedro, aunque ya había pasado 3 años con el maestro como discípulo, todavía cortaba orejas. Todavía sacaba la espada y se defendía con violencia. A pesar de haber pasado 3 años aproximadamente con Jesús, todavía tenía momentos en que no sabía qué estaba pasando dentro de él y lo negaba. Y hasta usaba palabrotas. Ahora, dejemos a Pedro tranquilo otra vez y preguntémonos. A mí, a usted, ¿lo delata su antigua crianza? A usted y a mí en tiempos de presión, en tiempos donde pareciera que se han llevado a nuestro maestro y él no está para defendernos. En tiempos en que nuestra fe pareciera que es una más de tantas religiones. En tiempos en que pareciera que Jesús me dejó solo. Soy una persona que actúa igual que Pedro, que decide volver a sacar al antiguo hombre, a la antigua mujer. Hay días en que mi acento mundano se me sale. Y los que me escuchan saben de dónde vengo. Habrán días en que saco la espada y corto orejas. Niego a Jesús a veces con mis palabrotas y con mis actos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Amada iglesia, quizás hemos nacido de nuevo, pero no es suficiente nacer de nuevo. Porque que un bebé nazca en un lugar geográfico no significa que va a tener las costumbres de ese lugar geográfico. Es la crianza lo que le va a dar la identidad a ese bebé. Por eso el discipulado debe mirarse como crianza y no como un libro. El discipulado debe verse como una nueva crianza para vivir la vida y no como una clase tomada. Porque como decíamos nosotros, materia tomada, materia olvidada. Amada iglesia, ¿será que, al igual que Pedro, nosotros a veces cortamos orejas, negamos a Jesús, decimos palabrotas, se nos produce un desorden tremendo, pero no es que no amemos a Jesús? Yo quiero decir algo acá. Yo me atrevería a decir que todos los que están acá de alguna u otra manera aman a Jesús. Amamos a Jesús, por eso estamos acá. Estamos en un proceso de crecimiento, de amor a nuestro Creador y Salvador. Pero estamos acá. Y si caemos, y si actuamos de forma violenta, sacando espada y cortando orejas, y si negamos, y si nos asustamos y se nos salen palabrotas, no es necesariamente que no amemos a Jesús. Es que estamos en una etapa de transición. Es que estamos en una etapa, al igual que Pedro, en que quizás todavía no se nos ha revelado el sacrificio de Jesucristo, la resurrección, y no hemos recibido con claridad todavía el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora alguno puede decir, pero pastor, ¿por qué usted está diciendo que Pedro, aunque era violento, cortaba orejas, decía palabrotas, negaba a su maestro, ¿por qué usted está diciendo que aún así amaba a Jesús? La razón es porque cuando Jesús volvió después de resucitar y lo fue a esperar en una orilla del mar cuando él estaba pescando y tenía el desayuno preparado, Jesús no le preguntó por qué actuaste violentamente, Pedro. ¿Cómo se te ocurrió cortarle la oreja? ¡Qué vergüenza me hiciste pasar! Jesús tampoco le dijo, ¿por qué me negaste 3 veces, Pedro? 3 años, ¿cómo se te ocurre? Si me habías dicho que hasta la muerte ibas conmigo. Jesús tampoco le preguntó, oye Pedro, ¿a poco yo nunca te había escuchado esas palabrotas que te mandaste? Yo pensé que tú ya habías agarrado la onda, Pedro. Vergüenza ajena me dio. No le dijo nada de eso. ¿Sabe por qué? Y entre risa y risa le voy a decir una gran verdad. Jesús sabe que usted lo ama.
¿Por qué Dios permite que pequemos? Y ojalá hayan oídos aquí santificados. ¿Por qué Dios nos da una nueva oportunidad? ¿Por qué Dios nos sigue dando la oportunidad de volver a la iglesia, de escuchar repetitivamente este mensaje cuando otros anoche murieron en las carreteras de Washington? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos esperan aparentemente años de vida saludable cuando a otros se les está desahuciando? ¿Por qué? ¿Por qué no se nos ha pagado conforme a nuestros actos? ¿Por qué no se nos ha pagado conforme a nuestras vergüenzas? ¿Por qué no se nos ha pagado conforme a nuestras decisiones que deshonran constantemente a Dios? Porque Él sabe que usted lo ama. El problema es que nosotros quizás no sabemos cuánto Él nos ama. Y no se nos ha revelado de que Él siempre nos espera a la orilla con un desayuno preparado para preguntarnos, no por qué hiciste lo que hiciste, sino para preguntarnos, ¿todavía me amas? ¿Todavía me amas? Pues déjame trabajar con tu acento mundano. Yo soy a good teacher. Yo te voy a sacar el acento. Juan 21 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amada iglesia de Cristo, escucha esto por favor. El amor de crianza es el amor más fuerte. Por eso ahora es tiempo de que veamos el ser un discípulo de Jesucristo como una crianza que nos va a hacer cambiar nuestro acento, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Que yo ya tengo años. Pedro tenía 3 años, 24/7 con el maestro y todavía no cambiaba todo en él. ¿Y por qué es importante la crianza o el discipulado? Y porque es lo que nos va a delatar. Usted puede gritar a los 4 vientos, yo soy miembro de Iglesia Creekside. Yo voy a una iglesia muy linda donde hay un pastor chiquitito y donde hay buena música y me gusta mi iglesia. Pero eso no quiere decir que no se nos va a salir la crianza antigua. Es porque tiene que haber un nuevo maestro, un nuevo padre, una nueva forma de ver la vida con los lentes que Jesucristo vino a traer a la tierra. Y ese lente se llama amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas. Lamentablemente nuestro acento mundano siempre quiere darse a conocer. Efesios 4:29, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Éfeso, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Qué interesante es saber que Jesucristo viene a Pedro para hablarle y preguntarle si todavía había más amor por él, en vez de reprocharle algo. Pero la iglesia muchas veces lo único que hace es reprocharle a las personas lo que hacen. Pues en esta tarde el Señor nos quiere decir una cosa, que Él conoce nuestra situación, Él conoce por dónde cojeamos, pero Él quiere que entendamos que ser un discípulo de Jesucristo es una crianza de años.
Y en esta crianza de años, Él nos va a cambiar todo lo que nosotros pongamos a sus pies. Vamos a ser transformados hasta llegar a la altura del varón perfecto, pero eso no va a llegar hasta que salgamos de la tierra. Si alguno ha caído, si alguno ha pecado, dice el apóstol Juan ya de anciano, hijitos, quiero que sepan que la sangre de Cristo nos puede limpiar. Y si alguno ha caído, abogado tenemos para con el Padre. Pedro necesitaba un abogado. Y el abogado lo llevó a buscar a su trabajo. Y le ofreció desayuno. Y aparte de ser su abogado, lo amaba. Mire qué cosa más rara. Nuestro abogado, el que está intercediendo, según Apocalipsis, por nosotros día y noche, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, no solamente trabaja porque Él es abogado de profesión, sino que Él todo lo hace porque nos ama. Hermana, hermano, Jesús nos ama. Jesús no está aquí para preguntarle por qué hiciste eso, sino lo que quiere decirnos es, ¿te interesa comenzar a actuar de forma diferente? Pues declárame entonces cuánto me amas. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. El propio discípulo que había estado 3 años con Jesús parecía que no lo conocía, porque actuó de forma violenta, cortando orejas, blasfemando y negando a su maestro. ¿Pero qué cree? Ya de maduro, ya de viejito, ya cuando Pedro era un anciano de años, entrado en canas, con problemas para caminar, escribió lo siguiente. Ese mismo Pedro que negó, que sacó la espada, que se mandó sus profanidades, mira lo que escribe años después. Segunda de Pedro 1. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Eso lo hizo Jesús cuando lo fue a buscar a la orilla y le dijo, vente a chambear conmigo, pastorea mis ovejas. Procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esa manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, escucha por favor esto. Yo no dudo que Iglesia Creekside no ame a Jesús. Yo sé que ustedes lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Pero caemos, fallamos, negamos a Jesús, se nos salen palabrotas, avergonzamos la fe. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es que no hemos tomado el discipulado como un sistema de crianza que tiene que cambiar lo que somos. La palabra nos llama incluso a dejar la forma en que nuestros padres terrenales nos criaron y a tomar la crianza que Él nos da, que es discipularse para vivir de una manera diferente. Estamos entendiendo de que la clase de hoy
la predicación de hoy, la exhortación de hoy es para decirte, no importa si has caído, lo que quiero que sepas es que yo te amo y si tú me amas, vamos a seguir este proyecto divino de discipularte, o sea, darte una nueva forma de ver la vida. Colosenses 3, el apóstol a la iglesia en Colosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es un condicional. Si ustedes han resucitado, es decir, se aceptaron a Jesucristo y se bautizaron. Y lo han hecho de corazón. No le está diciendo si ustedes no han caído, si ustedes no han pecado. No, si pues habéis resucitado con Cristo, y aquí les da la salida a cómo comenzar a ordenar la vida. Buscad las cosas de arriba. O sea, se puede haber comenzado otra vez bautizándose, aceptando la fe, recibiendo a Cristo, pero se puede vivir sin buscar las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Cristo sentado a la diestra de Dios? Intercediendo por nosotros los pecadores, pero en proceso de madurez. ¿Qué somos nosotros? Cristianos salvos en proceso de madurez. La primera santificación la recibimos posicionalmente cuando llegamos a los pies de Cristo. Esa es la santificación posicional. Todos nuestros pecados fueron perdonados, arrojados a lo profundo de la mar, y Jesús no tiene memoria de ellos. Y después comienza la santificación progresiva, que es nuestra crianza en la tierra, siendo moldeados por la palabra, por el mensaje de Cristo, por nuestras decisiones, que a veces son buenas, otras malas, y volvemos a ser moldeados como el alfarero va moldeando la vasija. Algún día tendremos la santificación perfecta, que es cuando estemos con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santificación perfecta no ha llegado. Estamos en etapa de crianza, discipulado. Pastor, nunca había visto el discipulado como crianza. Qué bueno que lo reconoce. Porque el discipulado no es pasar libros, insisto, no es pasar una clase, no es llegar y decir yo ya terminé ese proceso. La crianza con nuestro Creador y Salvador nunca termina. El salmista David lo decía de la siguiente forma en Salmos 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis meditaciones, oh Señor, mi roca y mi redentor. O sea, él se estaba preocupando de que lo que hablaba y lo que pensaba, ojalá le agrade al Señor. Mire qué nivel de intención. No siempre lo logró. Ustedes conocen la historia de David. Tuvo sus caídas, tuvo sus consecuencias, pero anhelaba agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí se identifican con esa posición? Yo sé que tengo caídas, yo sé que de repente, yo tengo un historial, pero anhelo agradar a Dios. Pues entonces estamos a tiempo todavía de comenzar a tomar más en serio cada día, cada semana, cada mes, cada año mi proceso de santificación. Y como dice la canción, no tropezar con la misma piedra. Quizás voy a tropezar con otra más chiquitita, pero con la misma no. Porque vamos perfeccionándonos, ¿no? Iba a decir el hermano o el pastor, pero esa canción no es cristiana. Pero lamentablemente muchos la cantamos. Pastor, quiero hablar con usted, ¿qué le pasó? Y empiezan, tropecé de nuevo con la misma piedra. Amada iglesia, la crianza, o sea, el discipulado es diario. No es una clase de 15 minutos. Y no se puede ni se debe estar en la iglesia para pensar que el discipulado es aquí. Porque es diario. Es decir, la crianza o el discipulado depende de mis decisiones diarias. Y no depende de una visita dominical a la iglesia. Y aquí creo que les voy a mostrar una imagen bien importante. Ahí tiene a 3 pianistas, diferentes generaciones. En el tiempo de oro de la música clásica, se acostumbraba que los alumnos, si querían ser verdaderamente discípulos
de un gran pianista clásico, tenía que irse a vivir con él. Y es así que Claudio Arrau, el pianista chileno, nacido en Chillán, a los 5 años recibió una beca del gobierno de Chile, después de tocar en el Congreso. Fue becado para irse a vivir, dejar sus papás y vivir con Martin Krause, quien en su tiempo fue alumno de Frank Liszt, y se unían a la genealogía de grandes músicos porque vivían con ellos. Se tenían que ir a vivir. Ahora, ¿cómo se identificaban ellos después? Le agregaban a su nombre la cierta frase: Claudio Arrau, alumno de Martin Krause. Martin Krause, alumno de Frank Liszt. Claudio Carrasco, alumno de quién es? Mi hermana Miriam. ¿Cuál es su apellido, mi hermana? Miriam Urbina, alumno de quién? Mi hermano Denis Díaz, alumno de quién? ¿De quién es usted alumno? ¿De quién es discípulo? ¿De quién es usted discípula? ¿Vivimos con él? ¿O lo visitamos los domingos? La pregunta para nosotros es esta: ¿hemos decidido, al igual que los discípulos, vivir con nuestro maestro? ¿Dejarlo todo? ¿Y cómo se hace eso ahora si yo tengo que trabajar y tengo que atender mis cosas? Pues Jesús ya no está caminando físicamente, pero sí se puede dejar todo para seguir a Jesús en cuanto a las prioridades. Tener a Jesús como nuestra prioridad y todo lo demás lo ordena después. Nuestro Salvador, nuestro Dios, Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí está, en el primer lugar. Después, mi esposo, mi esposa. Después, mis hijos. Ahora hay algunos teólogos modernos que dicen que eso no se debería enseñar, que todos deberían estar en un nivel de cercanía. No en jerarquía, sino de cercanía, como usted lo quiera colocar. La teología moderna a veces se complica también. Pero el asunto es este: ¿con quién está viviendo usted? Yo sé que estoy viviendo con Raquel Carrasco. Yo sé que estoy viviendo con mis hijos. ¿Con quién más estaré viviendo yo? ¿Con quién más usted está viviendo? Colosenses 3:17 dice el apóstol Pablo, dándole un gran consejo y enseñanza y exhortación a la iglesia en Colosa: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cerremos nuestros ojitos y pongámonos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. Cuando a usted le llega un texto, usted tiene dos opciones: lo contesta o lo ignora. Los mensajes llegan al celular, a su correo, y usted tiene que tomar una decisión simple: ¿lo ignoro o lo contesto? Eso es exactamente lo que sucede después de cada prédica. Usted tiene la opción de no hacer nada y estar pensando en la carne asada que viene, o usted tiene la opción de agachar su rostro y decir: Señor, gracias por tu palabra, y responderle en sus propias palabras cómo se siente, qué quiere hacer con su vida. Al igual que Pedro, sentarse a la mesa. Vamos a tener la mesa, pero antes ponerse a cuentas con Él. Reconocer que no la hemos hecho bien. Pedro no la hizo bien. Yo me atrevería a decir que nadie aquí ha cortado orejas. Ruego a Dios: si no, manténgase alejado de mí. Mi hermano, aquí no hay ningún perfecto. En este lugar no hay ningún perfecto. Hay personas que, al igual que Pedro, están aprendiendo a cómo ser más como su maestro. Pero si no vivimos con Él, es bien difícil. Quizás hoy es el día en que debemos tomar la decisión de vivir con Jesús. ¿Y cómo se hace eso? Incluyéndolo en todo. Incluyéndolo en nuestros fracasos, nuestros temores, nuestros miedos. Inclúyalo en todo. Participe de la cena del Señor, poniéndose a cuentas con el Señor, diciéndole: Señor, si he fallado, he fallado. Señor, ten misericordia de mí. Con sus ojitos cerrados.